2026 ya está a la vuelta de la esquina y la realidad es que los agentes de voz son el presente, no son más el futuro. Y todo el mundo en YouTube te explica cómo ponerle el prom al agente de voz, cómo conectarlo al número, cómo hacer que ande, por más que suene mal, pero que ande. Y ese contenido está perfecto, pero ¿quién realmente está teniendo resultados con todo eso? ¿Quién generó millones de llamadas con inteligencia artificial y cientos de miles de dólares en beneficio? En este podcast van a conocer dos historias de personas reales que pasaron por T-Chain, por mi consultora de inteligencia artificial. Fran y Jorge son dos grandes amigos míos que conozco hace muchísimo tiempo y que escalaron este 2025 gracias a los agentes de voz. Van a conocer su historia y saber qué cosas tienen que hacer o no para sobrevivir en 2026 en el mercado de los agentes de voz. Bueno, familia, estamos acá con Jorge y con Fran, chicos que estuvieron en T-Chain literalmente desde el principio de todo. Y siempre los tuve muy presente como expertos en agentes de voz, ¿bien? Como la cara de los agentes de voz. Realmente es un nicho tan potente y que muy poca gente está explotando justamente. Y la gente que está arrancando, muchos lo hacen mal o directamente buscan información en cualquier lado y se les rompe la gente a los 2 días que probaron. Entonces, realmente escuchen a estos chicos porque tienen experiencia real, con proyectos reales y van a ver números que son una locura. Si quieren, Jorge, presentate primero y después Fran. Nada, soy Jorge Tomás, ya llevo más de 2 años trabajando con el área de la inteligencia artificial y a lo largo de este último año, más que todo, hemos hecho más de 2 millones de llamadas con inteligencia artificial para España, llamadas outbound, llamadas comerciales, ¿vale? Llamadas en las cuales nosotros tenemos el control de qué es lo que está pasando y realmente es una locura lo que hemos aprendido a lo largo de todo este año. Bueno, yo soy Fran y básicamente, Fran o Don Chamba, que también me pueden llamarme así. Soy socio de Jorge y venimos un poco trabajando en lo mismo. O sea, entramos en un principio, yo descubrí todo lo que es la IA por los chatbots, gracias a Cloud, y muy rápido, viendo la oportunidad con Jorge, nos pasamos a la parte de agentes de voz y empezamos a centrarnos en captar clientes y ver cómo podíamos ayudarles con este tipo de llamadas con IA. De una. Si querés, Jorge, arranquemos con la presentación. Y la idea es que muestren una presentación de nada, las cosas que hicieron hasta ahora y los errores que tendría que evitar una persona que está arrancando en agentes de voz. Y a medida de que vayan haciendo presentación, yo le voy a hacer algunas preguntas para ver cómo resolvieron algunas cuestiones que solamente ellos saben. Dale. Bien, vamos a arrancar con una presentación de distintos casos de uso. Últimamente nos hemos enfocado principalmente en estos 4, que son los casos de uso que tenemos bastante más pulidos. Si bien se acuerdan, al inicio dije que últimamente nos veníamos enfocando más que todo en llamadas outbound. Primero que nada, quiero explicar el por qué. Dentro de los agentes de voz, por así decirlo, existen 2 tipos de llamadas. Inbound, que es cuando el agente de voz recibe la llamada, y outbound, que es cuando el agente de voz se encarga de hacer la llamada, ¿vale? En ambos casos son muy buenos, son para distintas cosas, pero nos enfocamos en el outbound porque es en el cual nosotros tenemos el control del volumen. Y grábense esta frase, que es volumen con V mayúscula, porque es la principal clave de toda la inteligencia artificial. El volumen. Sin volumen no vale la pena meter IA. ¿Ok? 100%. Entonces, vamos a comenzar con uno de los casos más interesantes que hemos hecho durante este último año, que han sido ayudar a call centers con inteligencia artificial. Básicamente, hemos conseguido que estos call centers con más de 50 personas estuviesen haciendo entre 1 y 2 ventas al día, ¿vale? A que pasasen a 3 a 5 ventas en menos de 4 horas haciendo llamadas con IA. Es increíble. Le hemos generado más de 27.000 euros a estos call centers. Principalmente, los dolores que tenían todos estos call centers era que, ¿qué pasa? Tú con call center, primero puedes hacer unas llamadas limitadas durante el día, tienes el equipo con alta rotación, no tienen control, no tienen transparencia sobre las métricas y es muy complicado de que respeten los guiones y principalmente que estén animados a lo largo de todo esto. Entonces, vamos a explicar primero el caso de uso porque, claro, lo mencioné por encima cuáles son los dolores, pero también nos hicimos un esquema visual para poder explicar cada uno de los casos en detalle, ¿ok? Básicamente... Ahí, Jorge, te hago una consulta.
Siempre cuando pensamos en agentes de voz, pensamos en call centers, ¿no? Porque es los que hacen más llamadas. ¿Sentís, no sé este ejemplo justamente, pero sentís como que hay un monopolio en los call centers, que es complicado realmente meter inteligencia artificial porque son muy cerrados a la IA? ¿O sentís en este caso que pudieron entrar en un call center quizás un poco más chico, que era un poco más abierto a implantar esta tecnología? De hecho, el nicho de los call centers es uno de los nichos que más necesita esta tecnología, porque dependen directamente de personas. Su negocio es hacer llamadas. Mientras Claro. más llamadas hacen, más dinero hacen. O sea, lo que estamos haciendo es imprimir dinero. De hecho, de lo que nos dimos cuenta es que aquellos a quienes les podía llegar a salir rentable hacer este tipo de llamadas, a implementar este tipo de soluciones, era justamente a los call centers grandes. ¿Por qué? Porque no hay solo un costo en hacer las llamadas, sino también en comprar data, o sea, los números de teléfono, los contactos, eso también tiene un precio. Entonces, normalmente, si es un call center grande, ya ha invertido previamente en esos contactos, los tiene dentro de su base de datos, por X motivos, quizás no tiene equipo suficiente o no tiene la capacidad de llamarlos a todos. Entonces, justamente con esos call centers grandes que ya tienen mucha data, es ahí donde podemos ayudarles. Si son pequeños, tienen que invertir tanto en la herramienta como en la data, y nos dimos cuenta que realmente no es tanto donde podemos ayudarles y que no van a tener tanto retorno como un call center gigante. Bien. Exactamente. Y lo ideal de esto, Clau, es la estrategia que nosotros utilizamos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros pensamos con un call center de inteligencia artificial, pensamos que la IA llega hasta el final, que es la IA quien cierra la venta y saco a todos los humanos Sí. y dejo a la IA nada más. No, al contrario. Nosotros nos enfocamos en ayudar a este call center a que a la gente que tiene, a la gente humana que tiene, sea mucho más eficiente y pueda hablar con la gente que esté cualificada, ¿vale? En este Bien. caso es lo mismo. Nos enfocamos en, por así decirlo, hacer ese primer filtro en masa. Digamos, de una base de datos de 10.000 contactos conseguimos pasar aproximadamente a 1.000 personas hacia un humano, pero 1.000 personas que están calificadas. Y estoy hablando de venta de energía, o sea, la venta más difícil que hemos hecho. Venta de energía, de decir, oye, tú tienes, por ejemplo, Iberdrola y quiero que te pases a Naturgy, por ejemplo. Ese tipo de cambios. ¿Ok? En este caso, el Bien. proceso fue lo siguiente: utilizamos una base de datos, desplegamos la gente. En este caso, sin contacto humano, lo que buscábamos era hacerle una serie de preguntas a la persona, poder calificarlo sin el contacto humano, ¿vale? Y una vez que nosotros detectábamos un ligero interés dentro de la persona, transferíamos la llamada. Y así, de esta forma, el humano solamente tenía que encargarse de procesar la venta, ¿vale? Y conseguimos tener todos los reportes de ventas y de resultados semanalmente para cada uno de estos. O sea, analizando llamadas, viendo todo este proceso más en detalle. ¿Qué porcentaje de dinero conseguimos generar con este caso de uso en específico? Mira, dentro de este caso de uso en específico, a lo largo de toda la vida de este caso de uso, hemos generado aproximadamente más de 3.500 euros, ¿ok? En comisiones. En comisiones. Claro. O En sea, el comisiones. sistema funcionando El directamente. sistema funcionando. No es lo que le cobraron de setup, digamos, para el desarrollo. Exactamente. Exacto. Bien. Exactamente. Em, está muy bueno y realmente vieron como la parte del 80-20, ¿no? Realmente dónde les convenía realmente poner inteligencia artificial y que eso no lo haga una persona. Y está muy bueno este mindset de no vamos a reemplazar a todos, sino venimos a ayudar a las personas que están, porque eso también es como lo que tiene en la mente el emprendedor novato de IA, que piensa que va a ir a un dueño de negocio y le va a decir, voy a eliminar a todo tu equipo, y el dueño de negocio le va a decir, sí, qué bueno. No, eso, o sea, no existe directamente eso. De hecho, muchas veces la gente es que lo que pasa es que tiene equipos que están constantemente rotando. O sea, llega una persona, tiene que hacer muchas llamadas, es un trabajo repetitivo y se va. Entonces, aquí lo que hacemos es que la gente no se queme tanto y puedas mantener a las mismas personas durante más tiempo. Y es un objetivo muy, muy importante porque tienes que invertir tiempo en formar a alguien nuevo en tu equipo, es hacerlo muy bueno, dándole los guiones y dándole las instrucciones para que sepa hacer la venta como tú quieres, para que luego en 2 meses se vaya. Aquí lo que Claro. buscamos es que se queden durante más tiempo porque es más cómoda la venta. Ya no tienen que llamar y recibir una llamada y que alguien les insulte, sino que ya pasa como un filtro. Entonces hablan con personas interesadas y obviamente, primero, por lógica, hablar con más personas interesadas, vas a vender más. Pero segundo,
la actitud se mantiene positiva durante más tiempo, que es algo importante y que no se toma tanto en cuenta. Sí, la comunicación con el cliente es lo más importante, la confianza que vos tenés para modificar sus sistemas es imprescindible. Dos consultas a nivel negocio. ¿Cuál es el promedio de precio por setup de un sistema de agentes de voz? Realmente depende. Este tipo de sistema para los call centers, nosotros lo estábamos vendiendo por encima de los 10.000 euros. Bien, 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 bien. Y después, segunda pregunta, ¿cuál es su método de adquisición principal ahora de ustedes? ¿Y cómo adquirieron justo este cliente que es un call center? O sea, esos métodos de adquisición ya los veremos mucho más adelante, pero Ok, nuestros principales métodos de adquisición son tres. La parte de YouTube, anuncios y referidos. La parte de referidos ha sido una parte muy fuerte para nosotros y este cliente en específico nos vino de referidos. De un referido que estaba trabajando con un call center y vio la oportunidad en integrar esto con nosotros. claro, O sea, claro, poco a claro. poco nuestra filosofía a lo largo de trabajar con un nuevo caso de uso ha sido como, ok, entramos en este caso de uso ganando lo mínimo posible, validamos el caso de uso y una vez que el caso de uso esté validado, es seguir adelante, es seguir adelante con todo esto. Sí, yo a veces hablo mucho con los chicos de T-Chain que literalmente Ujú. cerrás un cliente de un nicho específico y si vos le das resultados a ese cliente, es muy probable que te vengan referidos. Muy. Porque es algo que no está 100% ya implantado en el mercado. Es algo que está muy verde. Entonces, cuando la competencia vea que está aplicando esto y que le está yendo 10 veces mejor, indudablemente va a ir para ahí. Exactamente, pero es lo que te digo. O sea, yo lo que digo es que es muy, muy fácil hacer agentes de voz. En relación a un agente de IA es muy fácil. ¿Ok? Claro. Pero la dificultad está en hacerlo funcionar y en saber decir lo correcto en cada fase de la llamada, porque aquí pasamos de que el agente de voz sea un mero bot a realmente cómo hacemos de que este agente de voz venda. O sea, estamos quitando de lado lo técnico para poder pensar en realmente ese proceso de venta, cómo tiene que ser hecho. Sí. Y realmente es lo que veo que hace mucha falta en la IA. O sea, Sí. se centra mucho en lo técnico, pero realmente falta ese proceso de venta y el cómo la gente o el agente de IA o el agente de voz tiene que hablarle a la persona para que termine en una venta. A mí me pasa constantemente que les digo a los chicos, che, piensen como dueños de negocio, no piensen como freelance. O sea, están pensando en cómo conectar N8N con N910 y después el nodo y la API y no sé qué. Y se están olvidando de crear una buena oferta, ir a un nicho, tener las fundaciones bien hechas, tener el sistema de adquisición lleno de leads. Ujú. Y se olvidan de lo más importante, porque eso lo hace cualquier freelance hoy en día. Exactamente. Y es cuando ya pasamos de un nivel a otro. ¿Ok? Total. Vamos a mostrar el siguiente caso de uso que es bastante parecido al de los call centers, pero enfocado a otro tipo de empresa. ¿Vale? Y este es el caso de uso más loco que tenemos actualmente. Porque con este Bien. caso de uso, solamente, para que te des una idea, Clau, hemos hecho más de 1.7 millones de llamadas. Crazy. ¿Ok? Que muy fácil se dicen. Que muy Literal. fácil se dice a lo largo de 8 meses que llevamos trabajando con ellos. O sea, si haces la media, aproximadamente estamos lanzando 100.000 llamadas al mes. Y actualmente estamos haciendo 30.000 llamadas al día. ¿Vale? Uf. Entonces, sistema de paneles solares, ¿ok? Muy parecido al esquema de los call centers. Nos topamos con una empresa que actualmente tenía 80 trabajadores, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa es del sur de Málaga, tenía 80 trabajadores trabajando, haciendo llamadas, en las cuales dentro de... ¿dónde está? Bueno, dentro de esas llamadas, básicamente, ellos lo que hacían era, ok, ellos estaban sacando 80 agendas al día, ¿ok? ¿Y Sí. qué es lo que nosotros conseguimos con ellos? Conseguimos, primero, ahorrarles dinero en que pudiese redirigir parte del personal que ellos tenían hacia otras funciones o simplemente aquel personal que no era tan capacitado, ¿vale? Por así decirlo, sacarlo fuera de la empresa o lo pudiese redirigir a otra parte donde fuesen más importantes, ¿ok? Sí, es una empresa que la única forma que tiene de escalar es contratar a más gente. Y esto era una alternativa que para ellos no existía anteriormente. Claro, son Claro. nóminas de España, no son nóminas de Latinoamérica. Entonces, cada una de estas personas, obviamente, pues tiene un costo y tampoco es que sea justamente barato. Entonces, básicamente sería añadirles una vía
para poder escalar, para poder escalar y también para poder incluso llegar a reducir el personal, aunque no es tanto el objetivo, sino simplemente el vender más. Entonces, volvemos a lo mismo. Bien. Muchos de los dueños de negocios no buscan reemplazar al equipo, sino simplemente poder potenciarlo o encontrar vías que sean para complementar, digamos, otro canal de adquisición que sea en automático. Sí, que esas personas se terminen dedicando a algo que realmente mueva más la aguja del negocio. Exactamente. Este caso de uso en específico, claro, a diferencia del anterior, si bien en el anterior nos enfocábamos a transferir llamadas, en este caso nos enfocábamos a hacer agendas. O sea, y recordemos que todo esto es agarrar bases de datos en frío Bien. y llamarlos. O sea, no estoy hablando con gente que ya me rellenó un formulario, con gente que ya me conoce de algún sitio, no, es hacer que un lead en frío pase a ser caliente y eventualmente se convierta en una venta. Eso es una locura de hacer. O sea, es Exactamente. complicado en el sentido de que ya imagínate que es complicado que lo haga una persona, que quizás es un profesional en eso, que lo haga una inteligencia artificial es otro nivel. Exactamente. O sea, nosotros no llegamos hasta la parte de la venta, llegamos hasta la parte de la agenda, pero hacemos el 90% del trabajo. O sea, el 90% del trabajo, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de los paneles solares surge una cosa, que es, por ejemplo, que primero, la persona tiene que estar calificada e interesada. O sea, tiene que tener, por ejemplo, una casa, la casa tiene que tener ciertos requerimientos, etcétera, etcétera, para poder contactarles y que sea por lo menos viable el hecho de que se le pueda vender un panel solar. Entonces... Sí, pero tienes que hacer ese proceso de filtrado, tienes que aprender a hacerlo durante la llamada, porque sabes que cosas que te pasan a la hora de empezar a trabajar con este tipo de clientes, con tantos contactos y que son bases de datos frías, a pesar de que tú compres una base de datos y te digan son solo casas, no van a ser nunca solo casas. Entonces tienes que meter tú pues, frases o preguntas que filtren, haciendo que realmente puedas cualificar a esa persona como vale la pena invitarle directamente a agendar una cita o una inspección. Entonces, ese tipo de preguntas las planteamos a modo de filtrado y que sean básicamente como un formulario de lógica condicional que podríamos meter en Meta. Claro. Básicamente son preguntas condicionales. ¿Tienes una casa? Sí, no. Vale. ¿No tienes? Ok, fuera. Te vamos a cortar rápido la llamada para no gastar más dinero. ¿Okay? Esto hay que entenderlo bien porque a volumen, cada céntimo, cada segundo que siga hablando la IA puede costar muchísimo dinero. Entonces, incluso ustedes lo pueden ver aquí, o sea, incluso en el término de las estadísticas, primero, llegamos a los 900 agendas con más de 1 millón de llamadas con ellos, pero para que ustedes se den una idea, hemos gastado más de 30.000 euros, más de, 26.000 euros solamente en estas llamadas. Claro. Solamente en estas llamadas. Y es lo que te decía, cada una de estas llamadas, por así decirlo, una vez que tú comienzas a ir a volumen, tú lo ves, ok, es costo por minuto, son céntimos, pero los céntimos multiplicado por miles, cuidado, o incluso por millones. Sí, sí, es como sacar la cuenta de los tokens. En algún momento se te dispara. Exactamente. Es como sacar la cuenta de los tokens y en algún momento, claro, se vuelve mucho más caro, pero realmente está en la estrategia que se utiliza dentro de cada uno de estos. O sea, si hay una cosa que yo me puedo llevar o les puedo decir a todos ellos que vayan comenzando, que quieran hacerse una empresa de agentes de voz, es que realmente va a valer mucho más la estrategia que ustedes utilicen a la hora de hacerlos y de desplegarlos que realmente la build. ¿Ok? Entonces, es eso como, son primero 2 grandes sistemas que nosotros vimos desde que comenzamos. Sí, ¿Okay? Sacar esa creencia limitante de que el desarrollo es lo más importante de todo. Exactamente. El desarrollo era lo más importante. Entonces, las personas que van arrancando ahora mismo, que tienen base un poco más de programador, es que ya estarían al mismo nivel. Realmente no es eso lo que me preocupa y muchas veces incluso le decimos a los clientes, oye, que a nivel técnico te puedo buscar a otra persona que te lo haga ahora mismo y que te lo haga por 1/3 del precio. Ahora, la parte de crear el agente de voz es que es lo fácil. El saber qué preguntas hacer y cómo hacer toda la secuencia para que realmente puedas llegar a tener resultados, yo creo que ahí está lo complicado. Yo tengo 3 millones de llamadas de experiencia. Tengo toda esa data guardada, sé cómo la gente reacciona. No sé, te invito a probar con otra persona. Eso lo conecto mucho con la creencia que tiene la gente de, ahora como están saliendo muchas plataformas que cada vez la construcción de un agente de IA es más simple, ¿no? La gente piensa que las agencias de IA van a desaparecer.
No, realmente van a desaparecer las agencias de día mediocres, ¿me entendés? El tipo que recién está arrancando y que tiene una oferta así agarrada de los pelos y ofrece cualquier cosa, ese tipo sí va a desaparecer porque va a venir un freelancer y le va a cobrar un tercio, como decía Fran. Pero quien realmente tiene experiencia, quien realmente te puede mostrar estos números, eh, tenés mercado de sobra, porque muy poco porcentaje del mercado aplicó inteligencia artificial y le fue bien. Sabes que el otro día un cliente me preguntaba, bueno, un cliente de la consultoría que nosotros tenemos me preguntaba, Jorge, ¿cómo están haciendo? Porque están saliendo nuevos SaaS, de que cada vez es más fácil hacer un agente de voz, ¿sabes? Este tipo de cosas que tú pones un prompt que explique tu empresa y ya te hace todo. Sí. Y yo le digo mágicamente, ok, compara una solución que te haga este SaaS a esto. Compáralo simplemente en cómo está estructurado inclusive lo que te dice la gente. Es totalmente diferente, porque las soluciones de SaaS se enfocan en algo genérico, no se enfocan en algo en específico, en el cómo reacciona la gente ante una información. Y es sin duda el factor que nos hizo de no tener resultados con los agentes de voz, ¿ok? A tener un resultado más tangible con los agentes de voz. El hecho de entender cómo hay que hablarle a una persona y de qué forma hay que hacerlo para llevarla a que tenga un interés, que agende una cita, transferirlo, etcétera. Ahora veremos 100%. otros dos casos de uso que son muy interesantes, pero sobre todo lo más importante es quedarse con el hecho de que la única diferencia o lo que te va a proteger de cara a que salgan diferentes SaaS de agentes de voz o este tipo de plataformas es que cuando arranques te centres específicamente en un caso de uso y un nicho, un sector. Porque al especializarte tanto, no hay manera de que un SaaS vaya a ir tan rápido como para agarrarte porque es una plataforma que al final es muy general. Si tú haces algo muy específico para un cliente, te estás protegiendo mucho. 100%. 100%. Exact- Vamos a seguir ahí con la presentación. Exactamente. Y después, a nivel de números, un poco a nivel de números para nosotros, nosotros tenemos una métrica que a partir de las 80 agendas, o sea, le tenemos más o menos de mensual a esta empresa 2.000 euros al mes, más 50 euros a partir de las 80 agendas al día. Ok. O sea, que ya llevamos un mensual y llevamos a la comisión. En la comisión es donde nosotros tenemos las cartas. Porque, recordemos, estoy lanzando llamadas. He lanzado 1.000.000 de llamadas. Tengo el poder de decir, genero más o genero menos. Es por esto que nos estamos enfocando en las outbound, porque tenemos el control de los resultados. 100%. ¿Ok? Tenemos el control de los resultados y de decir, ok, me faltan agendas. Pima, más llamadas. Clave, ¿Ya clave, está? clave. Sí, y aparte el tema de la comisión es genial, porque, o sea, le generas más resultados al cliente y el cliente te paga más por eso, ya está. O sea, todos ganan, win to win, 100%. Es un win-win. Es un win-win. Y aparte te digo, la venta de un panel solar, cuidado. Sí, 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 sí. La venta de un panel solar no es propiamente barato. Uno de los casos de uso que nosotros más hemos utilizado es el sistema de los lanzamientos. Lo hemos utilizado con, con los mayores infoproductores de habla hispana actualmente. Los mayores youtubers, mayores infoproductores que ustedes vean en habla hispana, desde hacer funnels, vender cripto, hasta inclusive venta de coches. ¿Ok? O sea, para aumentar su asistencia a sus webinars. Básicamente, ¿cuál es el negocio de un infoproductor? El negocio de un infoproductor es hacer un lanzamiento. ¿Qué es un lanzamiento? Que concentren el máximo número de personas en un directo para venderles un curso o venderles alguna formación. Ese es el negocio de los infoproductores. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este sistema de llamadas? Y aquí es lo interesante. Con este sistema de llamadas hemos conseguido pasar de hacer tantísimas llamadas en un largo periodo de tiempo. O sea, antes igual con estas llamadas hacíamos 30.000 llamadas en un día. ¿Ok? Ahora pasamos de hacer 30.000 llamadas en un día a poderlas hacer en menos de una hora. O sea, a tener que, en vez de hacerlas en un largo periodo de tiempo, a concentrarlas mucho más a el objetivo que nosotros queremos. ¿Ok? Básicamente lo que hacemos nosotros con este caso de uso es hacer una llamada de recordatorio a las personas para básicamente poder recordarles del webinar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esta llamada de recordatorio hacemos algo muy peculiar, que es les enviamos un WhatsApp para que se puedan conectar. Con esto, básicamente, primero, hemos conseguido que los infoproductores pasasen de hacer 300 llamadas al día a generar más de 2 millones de euros, ¿ok?
Y aparte de eso, aumentar en un 30% extra su asistencia en relación a los leads que tienen. Pasa algo con el WhatsApp que es curioso y por eso lo podemos utilizar. Por eso las llamadas tienen algo tan importante, que es que muchas personas que se dedican al tema de lanzamientos o hayan trabajado con ellos saben que si lanzas de forma masiva muchos WhatsApps vas a recibir un baneo. En cambio, si a la persona le llamas y le preguntas, oye, ¿te parece si te mando el enlace para venir al directo? Y le mandas el WhatsApp, entonces ahí ya estás pidiendo permiso y no vas a tener problemas de baneo. Ok. Entonces, la forma también de tú como persona que te dedicas al tema de los agentes de voz, ¿cómo justificas que realmente tu servicio está teniendo un impacto? Puedes medir en cuanto a números, ahora veremos las métricas, pero sobre todo el tema de los WhatsApps, cuántos envían y cuántas personas clican, es algo que te va a poder ayudar mucho a justificar cuánto estás aportando tú de tu parte a la audiencia, a cuántas personas están asistiendo finalmente. Saludos Con ahí ese- a Santi Quintero, que seguro está viendo y va a estar en este podcast. Olvídate. Santi Quintero es un crack. Bueno, con este caso de uso hemos generado más de 19.000 euros. Llevamos desde marzo, puede ser, trabajando con uno de los infoproductores más grandes de cripto, con los cuales hemos lanzado casi 300.000 llamadas solo con él, ¿ok? Para Ok. cada uno de sus directos. Este chico hace directos mensuales, entonces mes a mes tenemos que estar ahí trabajando con él y haciendo llamadas. Y es lo que les decía, o sea, nosotros podemos aquí tener en cuenta, primero, la gente que nosotros llamamos, sobre la gente que nosotros llamamos, cuántos clicaron y cuántos de esos les enviamos el enlace. O sea, podemos tener una vista macro de, primero, quién clicó, cuántas veces clicó, a qué región, del mundo llamé. Por ejemplo, nosotros en este caso lo dividimos Europa, LATAM y España, para Ok. poder tenerlo mucho, o sea, poder tener una noción de, oye, quién respondía más, a quién hay que rellamar, etcétera. O sea, es increíble porque, por ejemplo, las primeras 30.000 llamadas era como que, claro, tengo que llamarlos, pero ¿qué pasa si los llamo 2 horas antes del directo? La gente es que ya se ha ido, la gente no le interesa. Ah, pero ¿qué pasa si los llamo 30 minutos antes? Fue cuando realmente comenzamos a ver el resultado en relación a los setters. Porque antes cuando nosotros comenzamos con este primer caso de uso, era que, claro, llamábamos a las personas, pero las llamábamos en la mañana, que era lo que hacían normalmente. Se llamaban a lo largo del día y, claro, tú notabas que la gente no hacía clic, que la gente no entraba, a pesar de que la llamases. ¿Por qué? Faltaba ¿Por urgencia. qué? Porque les faltaba urgencia. Porque, sí, básicamente les faltaba urgencia. No tenían como un motivo latente para recordarse. Hasta que Sí, realmente comenzamos a hay hacer que las llamadas 30 minutos adaptar, antes. hay que adaptar los sistemas de IA a la generación TikTok, literal. Exacto. La mayor urgencia justo antes del evento y ahí es recién cuando van a tomar acción, si no, no. Es lo más fácil, un enlace, llamadita, un enlace. Es lo mismo, Clau. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuando quieres resolver un problema, qué haces? ¿Mandas un mensaje o llamas? Mando un mensaje. Mm. ¿Mandas un mensaje cuando quieres resolver un problema urgente? No, si es urgente, sí, llamo. Ahí está. Sí, Ahí está. sí, sí, sí. Mediante la voz conseguimos transmitir sentimiento, conseguimos transmitir urgencia. Y es lo bueno de este tipo de sistema. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente sistema, muy parecido al anterior, pero con una peculiaridad. Este sistema le llamamos el sistema de triaje, en donde básicamente nosotros nos concentramos en darle a todos aquellos infoproductores, todas aquellas empresas que lancen anuncios, ¿vale? La posibilidad de tener leads más cualificados y ordenárselos por nivel de conciencia. ¿Ok? En este Sí. caso, Aquí básicamente teníamos un problema muy claro. La gente que llegaba a las llamadas muchas veces no tenía ni idea de lo que estaba comprando o no sabía ni por qué estaban las llamadas. Y eso es un problema que viene directamente del closer. Entonces, al principio, sin un filtro, pues obviamente es un caos. Llega cualquier tipo de persona sin tener mucha idea. Las llamadas, obviamente, son muchas horas perdidas y después empezamos a meter este tipo de filtros antes. Y es un filtro que, bueno, son dos tipos de llamadas. La primera es de triaje, eso sería lo que está el formulario de arriba. Básicamente, cuando alguien rellena un formulario, puede venir de un anuncio, de una USL, llega con una primera llamada de triaje. Se le llama en menos de 90 segundos. Si no contesta, se le vuelve a llamar, no pasa nada. Pero lo que buscamos es etiquetar a esta persona, realmente saber cuál es el nivel de la persona. ¿Esto por qué va a ser importante? Primero, si yo te hago un par de preguntas, yo puedo saber, quiero que lo veas más a modo de, es como si fuera un formulario.
como si fuera Sí, el formulario del Calendly, para sí, saber. el formulario del Calendly, pero por llamada. Entonces te estoy haciendo las preguntas en directo y te voy a cualificar directamente por la llamada. Entonces, de ahí puedo tomar decisiones. Por ejemplo, puedo saber y te puedo poner un nivel en función de, oye, ¿a qué te dedicas? Ah, pues soy ingeniero. Ah, eres ingeniero, perfecto. Yo ya sé que te voy a clasificar como una persona con alto potencial porque tienes un buen sueldo. ¿Eso cómo lo sé? Pues simplemente porque analizamos la transcripción, lo pasamos por un GPT y después podemos meterle un nivel. Ese nivel o esas personas que vemos que tienen buen potencial y que después se convierten en ventas, lo pasamos por la API de conversiones y le decimos a Meta, al pixel de Meta, oye, tráeme más como estos que están comprando. Perfecto. Entonces, vemos que no solo está sirviendo para sacar la información, que eso después, esas preguntas se las vamos a pasar al closer, sino que también sirve para potenciar tu propio sistema. Si estás invirtiendo en anuncios, quieres que las personas que te lleguen y que estén clicando estén más cualificadas. Entonces, todo eso lo puedes saber gracias a que la llamada es como otro filtro, otro tally, otro formulario. Es increíble cómo alimentan al algoritmo de anuncios mediante un agente de voz. O sea, es una locura. Realmente. Y sí, obvio. Al final, por más que se te suba el costo, pero te trae gente que sabes que está 100% cualificada. Claro, al final el objetivo es que las personas que estén, bueno, los comerciales que tengas, quizás tengan menos agendas, pero van a tener mejores conversiones. Y las horas que estén dentro de la agenda reservadas se van a convertir en venta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la nota dentro del CRM. De esto es lo que vería un closer antes de yo meterme en llamada, por ejemplo, con Jesús. Ya directamente veo que Jesús tiene un nivel alto. Después entro en la llamada, en el análisis y veo el resumen. ¿A qué se dedica? Veo cuántos años tiene de experiencia, veo realmente un poquito el interés que haya tenido o de dónde viene, y también te propone como una estrategia para poder mandarle un enlace de alguien. Esto, por ejemplo, identificando la transcripción y viendo el perfil que tiene, ya lo podemos meter dentro de un avatar. Decimos, vale, se parece al perfil del testimonio número 5, que también es mecánico. Pues le voy a mandar un testimonio de alguien que es mecánico. Y ya está. Y entonces puedo hacerlo de forma automática o darle esa información a mi closer y que lo agarre y se lo mande. Ejemplo, también en el caso de, o sea, ustedes pueden ver dentro del pipeline, aquí del lado izquierdo, que está como por nivel de conciencia. ¿Por qué nosotros lo llamamos el nivel de conciencia? Porque es qué tan probable es que una persona te compre. ¿Ok? Lo dividimos por 4 niveles de conciencia: bajo, medio, alto y top. ¿Ok? Si, por ejemplo, el lead está a nivel bajo, sabes que no puedes ir a llamada con él, que tal vez necesitas enviarle más recursos o necesitas pasar por un periodo de nurturing mucho más alto para que sea propenso a comprarte. Bien, sí, ¿qué tan cerca del ICP está, del cliente ideal? Mientras más cerca esté, más nivel. Exactamente, exactamente. Con este caso de uso es increíble porque hemos conseguido que la agencia haya generado más de 55.000 euros, o sea, que básicamente haya aumentado en un 15% su conversión de lead a venta. Ok, Muchas locura. veces, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces habíamos detectado de que, claro, esta gente llegaba a llamada, pero llegaba a llamada con leads que no sabían quién eran. Entonces, con este sistema ya ellos lo califican antes y consiguen aumentar ese ratio de conversión. Aparte, ¿qué es lo que hemos generado nosotros? Básicamente, nosotros estamos yendo a variable con este cliente. O sea, no, más bien nosotros con este caso de uso hemos generado más de 55.000 euros, porque es un caso de uso que realmente está muy presente en un montón de proyectos. Cualquiera que tenga un formulario, cualquiera que tenga una USL, necesita algo por el estilo. Entonces, con los setups, los mantenimientos y el variable, puedes apostar a un proyecto donde puedas reemplazar a ese setter, puedas reemplazar esa parte de pre-llamada. ¿Por qué? Porque ya estás llamando, pero además, si la persona no contesta, le puedes mandar una secuencia de WhatsApps. Entonces, realmente estás haciendo la parte del setter y tú puedes cobrar comisión por ello. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora vamos a pasar a la parte que quería saber, Clau. ¿Cómo nosotros obtenemos clientes? Básicamente, nuestro principal método de adquisición es YouTube, anuncios y los referidos. Los referidos para nosotros es muy fuerte. Primero, por el servicio que damos, por el potencial que tiene este servicio y por los resultados que damos. ¿Okay? En la regla del 80-20, si tenés que elegir uno, te quedás con referidos. Uf. En tu posición actual, no en alguien que está arrancando. En mi posición actual, igual los referidos son muy fuertes porque es un costo de lead a cero. Claro.
Es un costo de lead a cero. Y en tiempo es lo mismo que me cuesta desplegar algo. Sí, sí, Que esa persona me recomienda a otra, ya está. O sea, la mejor forma de que alguien te compre algo es que alguien te recomiende. 100%. Que tu Porque producto hable por transfiere, sí mismo. transfiere toda la confianza que vos tenías en esa persona después en esa empresa. Entonces ya está. Exactamente. Que alguien te compre, o sea, que alguien te compre es tan simple como que alguien te recomiende. O sea, tu coste es cero, invertiste el mismo tiempo, ya está, es vender. 100%. Ahora, viene una de las partes más importantes, que son las lecciones claves. ¿Qué fue lo que aprendimos a lo largo de 2 años y con qué nos hemos pegado contra la pared siempre? Pero principalmente también, ¿qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no funcionó? Uy, ¿qué fue lo que no funcionó? Ok. Primero, en la parte, ¿qué funcionó? Centrarse en un caso de uso y llevarlo hasta el final de todo. Si quieres, Frank, explica un poco esto. Básicamente, lo que nos dimos cuenta es que para poder realmente darle resultados a un cliente es empezar a desarrollar mucho sobre un solo caso de uso. Si quieres realmente llegar a un punto donde puedas hacer cosas como lo que hemos visto antes, que estábamos utilizando un agente de voz para mandarle a Meta información para que te traiga más gente cualificada, la única forma es realmente empezando a profundizar mucho más en un caso de uso. Y hay un error muy grande que me estoy dando cuenta y es que hay muchas agencias que están intentando meterse a la parte de agentes de voz, pero quieren mantener todo lo que hacen a nivel de desarrollos y de automatizaciones en todos lados. Realmente no puedes tener una agencia que se especialice en todo. Necesitas escoger como un caso de uso en concreto. Si es Exactamente. ya sea chatbots, ya sea pues agentes de voz, lo que tú quieras, pero necesitas especializarte en una cosa en concreto si realmente quieres diferenciarte del resto y cobrar precios premium. Si no, Exactamente. bueno, tienes la otra. Exactamente. Y aparte de esto, es como no solo hacer ese caso de uso y especializarte, es llevarlo hasta el final. ¿A qué me refiero con llevarlo hasta el final? Es, ok, tengo por ejemplo, tengo, por ejemplo, esta empresa de paneles solares. Nosotros nos dimos cuenta de que realmente ellos pueden hacer lo que están haciendo en paralelo a lo que nosotros estamos haciendo, pero se dieron cuenta de que podrían validar las bases de datos más rápido por la IA. Ok. De que las bases de datos que compraban las podían validar mucho más rápido con nosotros. Entonces, claro, a partir de ahí se pueden sacar muchas cosas que podemos hacer. Claro, y al final, si vos ya tenés esa experiencia en ese caso de uso, le estás ganando por goleada a alguien que está intentando meterse en ese mismo nicho que está en cero, porque vos ya tenés quizás 2 o 3 soluciones de inteligencia artificial que arman un pack que es explosivo, literal. Exactamente. O sea, en términos de los casos de uso, en términos de las métricas claves fue lo más importante que nosotros, que primero nos hizo saber cómo nosotros nos estaba yendo y principalmente nos hizo saber cuál era nuestra curva, ¿ok? El tiempo que nosotros demorábamos en poder dar el resultado. Por eso es, la teoría y la práctica están muy lejos. Nosotros realmente nos dimos cuenta al inicio de que, claro, nosotros decíamos, era muy bonito, oye, mira, tengo este sistema de inteligencia artificial, agente de voz, hace 200.000 llamadas y obtiene 200.000 ventas. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora implantalo en mi negocio y eso es lo que más trabajo te va a llevar. Sí, Exactamente. por más que lo Implanta. tengas, después tiene que estar en prueba en el negocio, porque si no, es lo Sí. mismo que la nada. A ver, Exactamente. yo he escuchado muchas cosas en internet en el sentido de o sea, demos de agentes de voz que o sea, obviamente es un sistema que responde llamadas, pero yo también puedo poner un mono a responderme el teléfono y va a hablar con los clientes. Pero otra cosa es qué Sí. les está diciendo a los clientes. Entonces, si realmente quieres que esto funcione, hay 2 tipos de agentes de voz, el que suena a un robot y el que suena como una persona, el que sabe hablar, vamos a decir. Si quieres que hable bien, no puedes hacer un agente de voz en 5 minutos. Realmente tienes que dedicarle más tiempo, porque necesitas tener mucho más control de qué es lo que dice. Si dejas que la IA piense y que haga las cosas poniéndole un prompt de que, ok, tú piensa o responde a este cliente a esta pregunta. Es que va a sonar muy robótico. Necesitas tener control exactamente de cuáles son las respuestas que va a tener esa agente de voz para que puedas tú hacer que suene humano, tenga incluso coletillas, que diga, tal, se equivoque. Necesitas hacerlo para que realmente parezca que estás teniendo una conversación con un humano. Y así es como tienes mucho mejores conversiones. Exactamente. Y es como, esa es la clave de humanizar a la gente. Es como las culetillas, esas pequeñas expresiones y incluso el cómo dice una palabra. O sea, por ejemplo, el cómo alarga una palabra
o de Sí. qué manera la dice, tal cual, o sea, muchas veces nosotros tenemos que escribir la palabra tal cual como nosotros la diríamos para que la gente la diga tal cual. Es increíble. Después vayan a ver los reels de Fran ahí en Don Chamba, que tiene una inteligencia artificial vaga que no quiere trabajar. Es increíble eso. Ahí se van a dar cuenta la gran personalización que pueden hacer con un agente de voz. Exactamente. Y también en cuanto a los datos, Clau, volviendo al tema de los datos, muchas veces nos dimos cuenta de algo muy interesante y es cómo reaccionan las personas cuando tú le llamas. O sea, muchas veces la gente a una hora del día es mucho más propensa a agendarte, a una hora del día es mucho más propensa a contestarte, en un día de la semana y del mes es mucho más propensa a agendarte y a comprarte. O sea, incluso dependiendo de qué tan larga era la llamada, qué tan larga era la llamada, podías calificarlos por nivel de conciencia. Podías decir, ok, esta persona tiene esto. Ok, si tal vez la llamada terminó en esta última frase, ¿qué fue lo que pudo haber pasado, que pudo haber malentendido? Por ejemplo, con el sistema de paneles solares, con este cliente en específico, nos dimos cuenta de que cuando nosotros comenzábamos las frases en energía, o sea, decíamos, oye, te hablo de la empresa X de energía. Nos Colgaba. damos cuenta, colgaban. Claro. ¿Por qué? Porque terminaba energía y transmitía, por así decirlo, un aire de desconfianza, de que, oye, ya me están llamando las teleoperadoras otra vez. Sí, por eso Claro. lo más complicado es realmente analizar, entender la data y saber cómo mejorar a partir de ahí. Y la realidad es que es un trabajo que es híbrido entre manual y humano. Porque es verdad que cuando tienes mucho volumen puedes analizar transcripciones con la IA, pero hay muchas cosas que se te escapan. El tono, las pausas, la ironía, muchas cosas no se pueden detectar con una transcripción. Entonces necesitas escucharlas. Y es una parte que se olvida y es súper importante para después entender cómo tienes que mejorar tus agentes de voz y terminar dando buenos resultados. Exactamente. Muchas veces, claro, me pregunta la gente, claro, ¿por qué tú no analizas las llamadas con inteligencia artificial? ¿Y por qué no analizas la transcripción? Yo la puedo analizar, pero realmente si tú no la entiendes, porque ¿qué es lo que pasa? La transcripción no es al 100% fiable. Sí, 100%. No es al 100% fiable y por más que tú lo transcribas, no te va a dar el 100% de accuracy. Te va a dar un porcentaje y si ese porcentaje puede cambiar el resultado de lo que tienes. Y muchas veces te das cuenta de como, por ejemplo, cuando escuchabas la llamada, la persona al inicio de la llamada, el bot hacía una cosa o la persona de repente estaba en un ambiente con mucho ruido, no llegaba a escuchar al bot. Claro, ¿cómo manejas ese tipo de situaciones? Total, Por darte un total, total. ejemplo. Sí. Yo creo que la conexión con el nicho es muy importante. O sea, si vos podés tener una consultoría uno a uno con una persona que hace 20 años que viene haciendo llamadas para ese negocio, un ejemplo, ¿no? Esa persona va a darte datos muy concretos de ese nicho y de las cosas que le pasan todos los días. Y ahí vas a poder aplicarlo a la IA, ¿no? Muchas veces, una frase que no la dije yo, no sé quién la dijo, que es, si no lo entendés vos, ¿cómo se lo vas a explicar a una inteligencia artificial? ¿Me entendés? Exactamente, exactamente, es lo mejor. Inclusive, Cloud, con este tipo de IA, al ir tan a volumen, o sea, vas descubriendo nuevas cosas que ni tú mismo sabías que se podían hacer dentro de la IA. Es como que ya dejamos de pensar como makers y pensamos a pensar como estrategas. De decir, ok, es como, o sea, piénsalo como si esto fuese lanzar anuncios, ¿vale? Lanzas anuncios, ¿qué creativo tienes que poner? ¿Qué copy tienes que Sí. utilizar? Sí. Muchas veces hago esa comparativa. No te estoy poniendo. Realmente nosotros lo que hacemos no es muy diferente de darte una plataforma como Meta, pero tienes dos opciones. O gestionas tú tus anuncios o contratas a un trafficker, vamos a decir, a alguien especialista en Meta. ¿Por qué piensas que las empresas contratan al trafficker? Les da mejores resultados, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a gestionar tus llamadas y es donde se justifica también el mantenimiento. 100%. Y como último, otra de las cosas que funcionó bastante para nosotros fue el hecho de dar consultoría, ayudar a aquellas empresas técnicas que están en el punto que quieren implementar esta tecnología o que de repente ven que tienen una oportunidad en el mercado y quieren implementarlo, o que inclusive ya lo están haciendo. ¿Ok? ¿Están teniendo demanda sobre consultoría?
en agente de Sí, voz? muchísima demanda sobre consultoría. De hecho, tenemos una empresa que está en Colombia que se dedica específicamente a hacer lo que nosotros hacemos. También vende chatbots, pero realmente se dieron cuenta de que no es solo hacer un prompt, ¿sabes? 100%. Es el cómo lo haces, de qué forma lo haces, qué formato tiene, cómo lo estructuras con la data que ya tienes. Y es principalmente lo que les intentamos transmitir a todos ellos. Sí. De hecho, los que llegan a consultoría muchas veces no son personas que estén en cero, sino son personas que ya lo acaban de intentar y dijeron, va a ser bien fácil. Y de repente empezaron a construir la solución, se dieron cuenta de que sonaba muy robótico y ya llegaron a un techo porque no se atrevían a lanzarlo, por ejemplo. Y ahí ya es O, donde nos contactan para intentar llegar más a fondo en esos casos de uso. o Sí, lo lanzaban y no. eso lo digo siempre yo, que por más videos de YouTube, por más cursos que te hagas, nada es como estar uno a uno con esa persona que te comparta pantalla y te diga, toca esto, cambia acá y listo. Porque o te está inclu- hablando desde la experiencia, ¿no? Es lo más importante. Exactamente. O inclusive, Clau, que, por así decirlo, no sé, pudiesen cambiarlo todo. O sea, con algo que les dijésemos, lo cambiasen todo. O sea, inclusive que ellos ya lo tuviesen en producción. De hecho, hoy hace rato, antes de esta llamada, tuve una consultoría con ellos. Tienen 2 agentes en producción, tienen 2 agentes de producción y no sabían cómo resolver un problema. ¿Cuánto no vale de que tú le pagues a alguien para resolver ese problema que te va a ahorrar horas? 100%. Mucho. Perfecto. Después, volviendo al tema, ¿qué fue lo que no funcionó para nosotros? Llamadas de venta directa. Esta es la típica. Esta es la típica de decir, tengo agentes de voz, oye, mira, tengo un agente de voz, no tengo persona, no tengo personal, tampoco tengo experiencia. Bueno, toma, aquí tienes la base de datos, vende. Mm. Sí. Lanzar una oferta masiva a toda la gente que está en la base de datos, que tú le estás llamando y dicen, ¿y de dónde me estás llamando? Y eso no. Primero, hay muchas personas que nos han dicho de hacer llamadas para poner una oferta, lanzarlo y ver qué pasa. Obviamente los resultados cuando es una venta directa es muy malo con inteligencia artificial, pero después también, si tú no tienes un equipo, por lo menos un comercial que se encargue de hacer seguimiento a aquellos que han mostrado interés, tampoco vas a aprovecharlo del todo. Entonces, no es algo que termine de reemplazar del 100% a un comercial, porque realmente está más en la parte de antes. Es más como un setter, alguien que se encarga de cualificar a una persona, te lo puede meter en una agenda, pero no te va a cerrar la venta. Es decir, Claro, todavía tienes que mantener esa parte del comercial. 100%. Ok, después, otra de las cosas que no nos ha funcionado fue llamar sin una estrategia clara. Básicamente es gastar dinero por gastar dinero. ¿Ok? Total. Sin tener una estrategia de, por ejemplo, de validación del script, de validación de lo que dice la persona. O sea, lanzar 10.000 llamadas sin saber cómo llegarle a esas personas de la mejor forma. ¿Ok? Después, no haber contratado desarrolladores antes. O sea, una de las cosas que nos hizo el game changer y nos hizo escalar principalmente fue la contratación de un desarrollador full time. Sí. Pagarle un salario y que él nos ayudase principalmente a aterrizar nuestra visión. Eso lo digo El- mucho también, sacarse el chip de contratar un freelancer por un proyecto y contratar directamente un empleado, alguien tuyo que sabes que está full time. Eso te cambia y también te da mucho más margen de ganancia a largo plazo porque sí, tenés esa persona ahí directamente. Y él mismo se optimiza, cada vez va siendo capaz de gestionar más proyectos, entonces, por así decirlo, el retorno por esta persona aumenta también. Total. este hombre que te decía, o sea, salió de mi comunidad y era como que, claro, al inicio no sabía bien, yo le iba delegando microproyectos, microcosas, hasta que poco a poco fue gestionando más y más. O sea, actualmente está gestionando 15 proyectos, casi. Él Locura. solo, él solo. Entonces, es una locura. Después, por otro lado, otra de las cosas que no funcionó fue el no entender las métricas. El no entender las métricas es crítico porque vas sin nada, o sea, no ves, vas ciego. Sí, ¿Ok? y una vez que tenés métricas, entender qué te están comunicando esas métricas. Saber leerlas, que no Exactamente. todo el mundo sabe leerlas. Exactamente. Y después, otra de las cosas que también no funcionó y es uno de los errores que de verdad nos ha costado mucho dinero, es el plantear expectativas demasiado altas. Total. O sea, no sé si te pasa, Clau, que en la IA de repente
o sea, se plantan muchas expectativas. Lo mismo, oye, esta IA puede vender por ella misma. O sea, mensajes marketingianos, que es, esta IA vende por ella misma, esta IA te reemplaza a todos tus empleados, ¿sabes? La típica. Crea tu agencia de IA en 30 minutos, tocando 3 botones. Esa es la peor. Esa es la peor. Curso Neuro, aprende cómo desplegar un agente de voz. Sí, 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 sí. Se están hundiendo solos, ¿me entendés? Porque cuando vos planteás una expectativa tan alta y después no tenés con qué cumplirla, terminás hundiéndote, literal. Y después, como último, y esto fue algo muy crítico que, de verdad, lo mismo, vender que la IA reemplaza. Y lo puse en mayúscula porque hasta hace algún tiempo no nos dimos cuenta de esto, de cambiar el pitch, de decir, ok, realmente lo que estamos haciendo no reemplaza, sino que potencia a lo que tú ya tienes. Total. Sí, y al final también es como un mensaje de marketing, ¿no? Si todo el mundo está diciendo que la IA reemplaza, che, si vamos por donde va todo el mundo, vamos a terminar igual que ellos, ¿no? Entonces, cambiar un poco ahí en el sentido de dar un mensaje más esperanzador. Y sobre todo, esto que los dueños de negocios realmente no quieren echar a todo el mundo y automatizar todo y ser eh, Hitler, ¿me entendés? No quieren eso realmente. Y el emprendedor que está arrancando en IA piensa que esa es como la mejor oferta, ¿no? No, si le digo esto, ya está. Le vendo al toque. Y nada que ver. Y bien, esta ha sido la presentación por hoy. Buenísimo, 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 10. No, increíble. Increíble todo lo que hicieron. Una pregunta que tengo para ustedes es, actualmente y de cara al futuro, ¿cuál creen que es su ICP, su cliente ideal? ¿Frank? Ahora mismo nos hemos dado cuenta de que siendo tan capaces de hacer tanto volumen, Hmm, realmente solo podemos apuntar a ese tipo de negocios donde primero tengan o muchos contactos o estén dispuestos a apostar a hacer muchas llamadas a volumen. Porque donde nosotros nos vamos a diferenciar del resto es agarrar clientes que vayan a estar con nosotros durante bastante tiempo y que nos permitan llegar al final de un caso de uso. Pongamos el ejemplo de una empresa con la que venimos trabajando ahora en Honduras, que se encarga del tema de impagos, se encarga de recuperar dinero para sus clientes. Simplemente, ok. al trabajar con nosotros, sucede algo y es que pueden abarcar más clientes con menos personal. Y lo vuelvo a decir, abarcar más clientes con menos personal. Es literalmente lo que todo el mundo querría. Ganar más y tener más margen. Pero para poder llegar ahí es porque realmente han visto algo en nosotros y también en la inteligencia artificial, lo ven como una visión a largo plazo y están apostando a que realmente se pueda conseguir poco a poco, con paciencia, y que de aquí a futuro, obviamente, es como es un partnership, pero ya hacerlo con empresas un poco más grandes, donde puedas apoyarles y de cara a futuro, pues ir a comisión y también, si ellos ganan, pues tú ganar un porcentaje. O sea, vamos a apostar un poco más a ese tipo de proyectos. Claro, no lo ven Exactamente. como una agencia, sino lo ven ya como una especie de growth partner con IA, digamos. Sí, y eventualmente con SaaS, modelo SaaS. O sea, Ok. queremos centrarnos principalmente en los call centers porque es lo que te digo, claro, es imprimir dinero. Mm, O sea, la idea es conseguir que algo mega específico lo puedas convertir en un SaaS. 100%. Pero primero hay un orden. Así como Mm, antes de llegar a ser consultor necesitas haber pasado como freelance, luego agencia, luego consultor, aquí necesitas haber pasado necesitas haber experimentado muchísimo ese caso de uso antes de poder pasarlo a un SaaS, porque necesitas haber interactuado muchísimo con el ICP de tu cliente, tener un montón de registros de llamadas, saber realmente hasta dónde tienes que llegar y qué es lo que funciona para poder estandarizar algo y convertirlo en un SaaS. Entonces es un sí, poco el tener todo objetivo. validado, digamos. No construir un SaaS porque sí, tiene esta función y dice esto y no tenés ni idea de qué funciona y qué no. Exactamente. Ok. Por último, sé que conocen bastante del mercado de la IA, de los chicos que están dentro, y este es el primer episodio del podcast donde, nada, quiero hablar con todos literal y que me cuenten cómo funciona su negocio, porque siento que aporta un montón de valor para la comunidad. Quiero que los dos me digan un nombre
de quién tiene que estar en este podcast sí o sí. Agustín González. Okay. Axel Rivero. Axel Rivero. Ok. Lo voy a tener en cuenta. Lo voy a tener en cuenta para los próximos. Nada, chicos. Muchas gracias por venir. Realmente los extrañaba ya porque hace un montón que no nos vemos y crecieron un montón este tiempo. Es increíble cómo pusieron el trabajo este tiempo y cómo siguen reinventándose, ¿no? Al final, ser emprendedor, jamás arrancás, jamás seguís haciendo lo mismo que hacías cuando arrancaste, ¿no? Siempre va cambiando constantemente a medida que va cambiando el mercado y mantenerse en ese ciclo como un artista que va sacando un disco nuevo y tiene que ser mejor que el anterior y así, es realmente complicado. Es realmente complicado y no es para cualquier persona. Así que los admiro un montón por la constancia que tienen. Gracias. A ver, Clau, todo empezó literalmente en tu comunidad. O sea, si hemos llegado hasta aquí, todo lo que ha pasado, todos los casos de uso que se han inventado, eso ha salido gracias a que la semillita la plantaste tú. Entonces, ahí está también para que se den cuenta de que todo realmente vuelve al mismo lugar. Qué Sí. locura. Qué locura. Nada, muchísimas gracias por pasarse, chicos, y éxitos para todo lo que viene. Gracias. Clau, gracias. Familia, hasta acá llegó el podcast de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este nuevo formato que estoy inaugurando en el canal. Si fue así, por favor, dale like, suscríbete, compartilo, que me ayudas un montón a seguir creciendo y seguir llevando este mensaje. Si querés trabajar uno a uno conmigo para crear o escalar tu agencia de inteligencia artificial, en el primer link de la descripción vas a tener una landing page donde hay un video donde yo explico cómo puedo ayudarte uno a uno. Y si estás buscando mi consultoría para tu empresa para aplicar infraestructura de IA, también vas a tener otro link. Dicho eso, si les gustó este video, apóyenlo porque se van a venir muchísimos más podcasts con otros referentes de esta industria. Nos vemos en la próxima.